Buenas noches, muchas gracias, doctor Alexis, Edgar. Vamos a empezar la reunión de hoy acerca de enfermedades tropicales desatendidas. Es el Día Mundial y ya se han notado, digamos, algunos llamados de atención, ¿no? Ya en la sociedad han hecho notar, por ejemplo, de que estamos con un déficit de tratamiento para Leishmania, justo este mes. Y bueno, los reportes recientes de lepra en Lima y en otras regiones también están llamando la atención. De la lista de 20 enfermedades tropicales desatendidas, pues en el Perú se reportan 18 con la reciente incorporación del tracoma, ¿no? En la Amazonía, que se detectó inicialmente el 2015-2016 y confirmada posteriormente también en la frontera de Loreto, por ejemplo, ¿no? Entonces, dicho eso, tenemos preparado tres sesiones, una general del impacto de las enfermedades tropicales desatendidas a cargo del doctor César Cabezas, la situación actual epidemiológica de la lepra en el Perú, muy importante, a cargo de la doctora Valentina Alarcón, y las lecciones aprendidas sobre la lepra, a cargo del doctor Eduardo Faconi con su amplia experiencia en el tema. Muy bien, entonces doy pase al doctor, por favor, doctor César Cabezas, si puede compartir su presentación para dar inicio al primer bloque que es impacto de las enfermedades tropicales desatendidas. Sí, gracias Juan Carlos, gracias Alexis. Si pueden darme acceso para el imágenes, porque no puedo entrar, por favor. ¿Se logra ver la imagen? Sí, doctor. Se ve bien. Ok, listo. Bueno, no se ve mi cara, pero ya, bueno, se imagina. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a hablar sobre estas enfermedades desatendidas, que es un problema de salud pública y un reto para todos nosotros, ¿no? Solamente mencionar de que las enfermedades tropicales eh, son enfermedades cuya definición ha ocurrido pues por 1831, cuando los colonizadores llegaban a países a regiones como el África o el Asia, y se infectaban o contraían enfermedades y regresaban a sus lugares de origen, en este caso Inglaterra, por ejemplo, acá, ¿no? Este hospital incluso estaba anclado en Greenwich, para evitar que los enfermos puedan pisar tierra firme y contagiar a los demás. Este fue el primer hospital de medicina tropical de Greenwich, que estaba en el mar, para evitar que los pacientes puedan pasar a tierra firme. Entonces el concepto nació ahí, ¿no? Que eran enfermedades raras que ocurrían en zonas tropicales, pero la preocupación de ellas era los colonizadores que regresaban enfermos y no tanto la población que vivía en esas zonas, ¿no? Producto de eso hay un libro muy famoso de Magnus, de enfermedades tropicales, que lo hemos compartido muchas veces durante el occidentado y actualmente también hay nuevas ediciones. Y acá se sintetiza el concepto, ¿no? Incluso hablan ya de medicina en el trópico, refiriéndose a que no solamente las regiones tropicales están referidas a áreas con abundante vegetación como la Amazonía, sino aquellas que están comprendidas entre los medianos. Estas enfermedades, las enfermedades infecciosas en realidad han nacido junto con los humanos también, ¿no? Hace más de 5 millones de años ya teníamos el treponema, la bordetela, la tuberculosis, el Helicobacter pylori, todos ellos han ido acompañando en su evolución al humano, hasta que increíblemente algo más reciente, el sarampión, la viruela, luego la HIV, la hepatitis B y últimamente el COVID, ¿no? Todas estas enfermedades, como se ha mencionado, están muy ligadas a la pobreza, a la desatención y a la falta de acceso a los servicios, lo cual es lamentable, ¿no? Cada vez que visitamos estas zonas rurales, sobre todo en la Amazonía, vemos esta condición. Y este es un típico ejemplo del problema que genera esta falta de atención, esta desatención.
Esta es una cola, una epidemia de fiebre amarilla del año 87, donde ya habían como 120 fallecidos y no había una sola dosis de vacuna. Y era trágico pues saber eso, ¿no? Y cuando se pidió que compraran vacunas, los países productores dijeron, hacemos la vacuna para el próximo año, este año no tenemos. Y esto es una tragedia que vuelve a ocurrir con frecuencia cuando no se tienen las previsiones del caso de una enfermedad como la fiebre amarilla, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, las enfermedades tropicales desatendidas son aquellas infecciones que afectan principalmente a los más pobres del mundo, han sido descuidadas durante décadas, ¿no? Y como es parte del desconocimiento o el interés que se tiene en los países en desarrollo. Y también cuando apareció el VIH, han habido proyectos del Fondo Global que han priorizado el VIH, la tuberculosis y la malaria. De tal modo que, por ejemplo, el INS hizo prioridades de investigación en el 2014 y estaban varias desatendidas, pero las que predominaron en la investigación y en aportes tecnológicos fueron VIH, TB y malaria porque había fondos, ¿no? Ese es un aspecto que ahora se está discutiendo también el INS, que las prioridades de investigación deben estar acompañadas de un presupuesto. A nivel mundial podemos ver, lamentablemente, los países que estamos en el hemisferio sur somos los que estamos más afectados. Uno de los factores obviamente es la parte geográfica, ¿no? El estar en áreas tropicales o subtropicales, pero sobre todo son las determinantes sociales que mencionaba Alex, ¿no? Y eso justamente compartimos con África, con India. India es uno de los países donde las diferencias sociales son marcadas y económicas también, uno de los países más inequitativos, ¿no? Porque es el primer productor de medicamentos, por ejemplo, para todo el mundo. Sin embargo, tienen problemas serios con poblaciones afectadas por enfermedades desatendidas. Entonces, eso nos indica que no solamente es tener desarrollo tecnológico de alto nivel, sino cómo distribuimos eso a quienes lo necesitan. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud define ya lo que hemos mencionado, que estas enfermedades afectan a los más pobres, a los marginados, con menos acceso al servicio, especialmente a aquellos que viven en zonas pobres, remotas o en favelas urbanas, como el caso de Brasil. Y por otro lado, la prevención y el control de estas enfermedades requiere pues un abordaje que sea integrado, multisectorial, iniciativas combinadas e intervenciones costo efectivas para reducir el impacto sobre la salud y el bienestar económico de estos pueblos, ¿no? Porque si no hay salud, también no hay una buena economía, como ya nos ha mostrado el COVID. Si vemos cifras, vemos que se han planteado metas globales para el 2030, como es la reducción porcentual de las personas que requieren intervenciones contra enfermedades tropicales desatendidas. Se propone una meta del 90%, un 75% para la reducción porcentual de los años de vida ajustados a años de vida perdidos y ajustados a discapacidad, considerando un número de 100 países que han eliminado por lo menos una enfermedad tropical desatendida. Y se pretende que para el 2030 por lo menos hayan 2 enfermedades tropicales erradicadas. Pero quiero mencionar de que si bien estos metas están basadas también en los avances en los objetivos de desarrollo sostenible, mientras esos objetivos tampoco se logren, esto va a ser un sueño, porque el 2030 ya está a la vuelta de la esquina y todavía tenemos mucho camino por caminar, por andar. ¿Y de dónde viene este término de que en el año 2000 hubo una declaración del milenio adoptada por líderes de las Naciones Unidas, como hace poco también ha habido otra? En este caso, habían 8 objetivos para eliminar la extrema pobreza, el hambre y las enfermedades, y luego han venido los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Como ven acá, las iniciativas se han
han sido patrocinadas por el Grupo 8 desde el 2002 y se ha dado prioridad pues a temas como la malaria, el VIH y la tuberculosis. En cuanto a la evolución del término, podemos ver de que estas aparecen en los primeros artículos editoriales que hablan de neglected disease como estas enfermedades, y sobre todo es la necesidad del desarrollo de medicamentos. Es lo que nos ocurre actualmente, ¿no? No tenemos, por ejemplo, medicamentos para la leishmania. En el chat de la SPADE se ve quién tiene leishmania, dónde puedo conseguir tratamiento. Y, por ejemplo, ese es un típico ejemplo de la desatención. Yo me acuerdo el año, el doctor Tejada, de profesores, nuestro maestro en San Marcos, nos decía que él había tratado una leishmaniasis diseminada con anfotericin B el año 1960 en el Hospital 2 de Mayo. Pero para ese entonces ya habían los antimoniales pentavalentes. Mira, ¿cuántos años han pasado el 2024? Y nuestra terapia sigue siendo la misma. Antimoniales pentavalentes y anfotericin. Claro, el cambio ahora es que el anfotericin tiene liposoma, pero es más costoso, pero a eso hemos llegado, ¿no? Que no hay innovación para un tratamiento efectivo para esta enfermedad, por poner un ejemplo. Y el otro que se discutió también fue en los Médicos Sin Frontera y en Génova se habla más ya de los medicamentos para enfermedades desatendidas con la contribución de Bill Gates. Varias listas han aparecido de estas enfermedades, finalmente nos quedamos con 9, ¿no? La Organización Mundial de la Salud en el 2006 incluyó el cólera, las enfermedades diarreicas epidémicas, el dengue, tripanosomiasis endémica, PIAN, pinta y sífilis, y posteriormente esto se ha ido ajustando, ¿no? Y este es un último listado de 20 enfermedades en las que está recomendando la OPS el afrontarlos, como la úlcera de Buruli, la enfermedad de Chagas, dengue, chikungunya, dracunculosis. Acá yo diría todas las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, dracunculosis, equinococosis, la dermatodiosis, tripanosomiasis africana, leishmaniosis, lepra, filariasis linfática, cetoma y todo ese grupo de hongos que causan enfermedades crónicas. La rabia sigue siendo un problema, por ejemplo, en Arequipa, que está acá muy cerca de nosotros, seguimos teniendo el problema de rabia canina, pero sobre todo en la Amazonía, la rabia producida por murciélagos, en la que tenemos que tener estrategias diferenciadas, como es la vacunación preexposición y el tema de la disponibilidad de vacunas y el acceso de los servicios de vacunación a estas comunidades que son afectadas. Otras enfermedades son la sarna y otras ectoparasitosis, la helmintiasis, las esquistosomiasis y estas helmintiasis transmitidas por el suelo. Otro aspecto importante son el envenenamiento por mordedura de serpientes, teniasis, cercosis, tracoma y pian. Acá solo destacar que, por ejemplo, los sueros antiofídicos son escasos. Solo hay en Sudamérica, solo produce en Brasil, Perú, Colombia, y Costa Rica, y tenemos necesidades importantes, ¿no? Sobre todo con el cambio climático, que los accidentes han incrementado. Necesitamos no solo la disponibilidad del suero heterólogo producido en caballos, sino también desarrollo de nuevas tecnologías como los anticuerpos monoclonales o los nanoanticuerpos, que son más seguros que los sueros heterólogos. Y lo importante, por ejemplo, ahí es ya desarrollar ensayos clínicos u observacionales muy cercanos para ver el efecto de este tipo de tratamiento. En general, esto también es una información ya del 2009, pero ahí se categorizaban las enfermedades cuando eran no controladas, como la leishmaniasis, tripanosomiasis africana, el dengue, por las condiciones, ¿no? Porque son enfermedades transmitidas por vectores y controlar, por ejemplo,
El Aedes aegypti no es tan sencillo. Ahorita tenemos el problema del dengue, no solo en Perú, sino en toda América, incluyendo Estados Unidos, los serotipos que están circulando, etc. Entonces, controlar vectores es complicado, por eso estas enfermedades no se han podido controlar al momento. Igualmente la leishmaniasis, controlar la leucemia no es sencillo, porque son rurales o periurbanas, ¿no? Hay otras como estrategia de control disponible, como en el caso de la malaria y esquistosomiasis y la tuberculosis, que sí son enfermedades que pueden, teniendo buenas estrategias de control, se pueden controlar. Y por otro lado, cuando hay estrategias de control efectivas, se puede disminuir de manera importante y se puede incluso eliminar enfermedades como la enfermedad Chagas, la enfermedad Hansen, la filariasis linfática y la oncocercosis, como ya viene ocurriendo en algunos países de África. Entonces es importante destacar la importancia del cambio climático para el incremento de estas enfermedades tropicales desatendidas. Hay que considerar los aspectos ecológicos, geográficos, si el cambio climático es global o regional, como que tenemos el fenómeno del niño costero, por ejemplo, el fenómeno del niño global, aspectos biogeográficos como las especies, las poblaciones que son afectadas, y otro aspecto importante, además de los aspectos biológicos, son los aspectos sociales, ¿no? Y cómo enfrentar este problema del cambio climático si no hay una respuesta social también que tiene, además de las determinantes sociales, la conducta de las personas frente a problemas que son comunes. Y creo que ahí tenemos una deuda importante de hacer estudios cualitativos para conocer de mejor manera cuál es la percepción de nuestra población y cómo lo incorporamos o ellos se incorporan al control y a la prevención de enfermedades, y que no solamente tengamos un enfoque biomédico como hasta el momento lo tenemos, ¿no? Entonces la vulnerabilidad es un aspecto que, y las adaptaciones que se dan, es un aspecto que tenemos que considerar, teniendo en cuenta los riesgos que para las poblaciones están formadas por interacciones entre las fuentes de amenaza, vulnerabilidad y exposición. Por ejemplo, acá tenemos el cambio climático. ¿Cómo enfrentamos eso, no? Tenemos medicamentos, tenemos la forma de control vectorial, no solamente con insecticidas, sino el control biológico. Entonces, acá tenemos una puerta de entrada. Tenemos también el componente de la contaminación ambiental y el calentamiento global que contribuye a ello. Y tenemos las consecuencias, ¿no? De que se alteran los ciclos biológicos de los insectos, por ejemplo, vectores, o de los microorganismos en general. Entonces, en general, se altera el hábitat. Por otro lado, hay que considerar la susceptibilidad y la sensibilidad de los agentes antimicrobianos, incluyendo también, como hemos mencionado, los aspectos sociales, económicos, culturales, estructurales y políticos. Y en el Perú en particular, por ejemplo, los aspectos políticos son importantes, ¿no? Cambios permanentes de gestiones, decisiones políticas que no tienen continuidad, etcétera, contribuyen a que esta vulnerabilidad y los riesgos y la exposición contribuyan a un mayor riesgo. Entonces necesitamos adaptarnos, mitigar y fortalecer la gobernanza. Se consideran estos datos que muchas veces son aproximaciones, que 580 millones de personas viven en América Latina y el Caribe, y 195 países viven en pobreza y ganan menos de $2 al día. Estas condiciones de extrema pobreza pues ponen en mayor riesgo para que estas enfermedades se mantengan, ¿no? Muchos viven en zonas rurales, son migrantes, y eso lo estamos viviendo también nosotros, y más del 50% afectados pueden estar coinfectados. Entonces, estas enfermedades tienen ciertas características comunes, ¿no? Tienen
una íntima conexión con la pobreza, hay un aislamiento geográfico, hay estigmatización social, y cuando se habla de lepra, probablemente el doctor Falconi va a enfatizar eso. La escasez de datos, en realidad no hay un registro, los sistemas de vigilancia no incluyen estas enfermedades, hay mucha subnotificación, los mecanismos de financiación son fragmentados y no hay disponibilidad de fondos también para la compra de medicamentos que aparentemente son de poco consumo, por lo tanto no son priorizados, insuficientes recursos políticos y financieros para su control y la escasez de especialistas y métodos de control. Felizmente en los últimos años se ha incrementado el número de especialistas, pero también hay que considerar en la formación del médico tropicalista el componente de la parte tropical, ¿no? Que son estas enfermedades. Están más en las ciudades, viendo las enfermedades infecciosas, lo cual está bien, es necesario, pero es importante también ver estas enfermedades transmitidas por agua, por vectores, que se dan sobre todo en zonas rurales y que íntimamente están ligados al cambio climático. Por otro lado, estos grupos no tienen la capacidad como tienen otros grupos como los HSH, por ejemplo, de presionar a los decisores para que se tomen decisiones a su favor. Hace unos años hicimos una pequeña revisión sobre enfermedades desatendidas, en ese momento, según la clasificación de la OMS, pero actualmente ya esto ha variado un poco a las 20 que ya hemos mencionado, solamente que en Perú, si podemos virus, bacterias y hongos, podemos mencionar enfermedades transmitidas por vectores como el orpuche, mayaro, equina venezolana, hantavirus, fiebre amarilla, HTLV1, hepatitis delta, son enfermedades virales desatendidas. Podemos mencionar muchas otras, si lo agrupamos por síndrome, probablemente van a aparecer otras etiologías. Entre las bacterias, una enfermedad típicamente nuestra, la enfermedad de Carrión, la peste, la leptospirosis, que están presentes, ¿no? En el caso de hongos, esporoticosis y parasitomicosis, que también siguen presentes. Y algo que no deja de haber todos los años, sobre todo en la Amazonía, es el ofilismo y en la costa el oficialismo. Un aspecto que ya hemos mencionado es que hay muy pocos nuevos medicamentos para enfermedades tropicales desatendidas, ¿no? El mercado es muy limitado, las innovaciones son escasas, entonces hay algunos grupos que les interesan, como los militares, ¿no? El descubrimiento de nuevos medicamentos para sus ejércitos, para los soldados, y también los veterinarios vienen desarrollando. Y acá un medicamento que se hizo famoso en la pandemia, no tanto por su utilidad, sino porque no era adecuado, ¿no? Como ivermectina, pero es un buen medicamento para ectoparásitos o parásitos intestinales, por ejemplo, ¿no? Y también un producto importante que ha sido desarrollado por los chinos es la artemisinin, que es el producto de la Artemisia annua, así como y este fue motivo de un premio Nobel de la doctora Tu Yu de China, que con una sola publicación le dieron premio por esto. Y en Perú, obviamente la quinina es un aporte importante que si hubiese habido premio Nobel a los incas le hubiesen dado el premio Nobel. Y lo otro es la investigación tradicional que también ha logrado conseguir, por ejemplo, el nifurtimox, el atovaquone y el foximide. Entonces, la industria farmacéutica depende de medicamentos para enfermedades que no es rentable. En este caso, la carga global de enfermedad va a influir a la industria farmacéutica para su inversión, ¿no? Si yo tengo un mercado estrecho para vender, no voy a invertir ni en pruebas de diagnóstico ni en medicamentos. Y eso es una determinante comercial de la salud que lo hemos vivido durante la pandemia. En determinado momento, en la primera ola, no teníamos pruebas de diagnóstico, no teníamos respiradores, no teníamos guantes, no teníamos mascarillas,
increíblemente cada país bailó con su pañuelo, como se dice, y eso también es un aspecto que debemos ver, que últimamente ha habido una reunión de los países donde se han dado recomendaciones de Naciones Unidas para cómo enfrentar una próxima pandemia, y hay que empezar repasando si hemos aprendido, ¿no? Entonces, el número de medicamentos y de vacunas priorizadas en el día son escasos, y ese es un reto para nosotros, ¿no? Por eso creo el Perú, un país megadiverso, eh, con, con muchos aportes a la gastronomía mundial y con importante agroexportación. Yo creo que nuestra ruta de desarrollo va por ahí, además del desarrollo tecnológico, ¿no? Y entonces es importante invertir en controlar estos problemas sanitarios, desarrollando kits de diagnóstico, medicamentos, vacunas, que no tienen una rentabilidad económica si nos dedicamos, si solamente vemos los costos directos de estos insumos para diagnóstico, medicamentos, vacunas, pero sí tienen una alta rentabilidad social. Y si a eso ligamos el desarrollo y la productividad, en el caso de la agroexportación, por ejemplo, de nuestros productos, sí es importante hacer esa inversión. Entonces, los objetivos del programa de control deben estar orientados para reducir la carga de enfermedad, como la morbilidad, la mortalidad, sin dejar de lado el estigma, mejorar las condiciones socioeconómicas. Eso tiene que ver con los determinantes sociales, ¿no? El agua, el acceso al agua, viviendas saludables, etcétera. Sensibilizar sobre el impacto de estas enfermedades en las comunidades afectadas, tanto a los decisores como a los mismos pobladores, y eliminar las susceptibles, eliminar aquellas enfermedades susceptibles de ser eliminadas. Entonces hay 5 tipos de intervenciones que se pueden priorizar, como la quimioterapia preventiva. En el caso de la rabia, por ejemplo, la vacunación, preexposición es importante. El manejo de casos, hay que tener personal capacitado o aplicativos que nos permitan facilitar ello, porque son enfermedades que vienen de vez en cuando, a veces uno no piensa en esa enfermedad, no lo diagnostica o no tiene los kits de diagnóstico o no tiene tratamiento. El control vectorial sigue siendo un reto, con mayor razón con el cambio climático. La provisión de agua potable y saneamiento ambiental, esto es un sueño desde que somos niños, se ha mejorado, pero hay que seguir mejorando. Y el involucramiento de la salud veterinaria, y acá sí está claro lo del enfoque de una salud. Entonces, entre las propuestas que tenemos, en este caso como Instituto Nacional de Salud, hay un proyecto para hacer una planta de vacunas con el criterio de no competir con las transnacionales, sino cómo hacemos para tener una plataforma que nos permita eh, tener vacunas para enfermedades desatendidas, y cuando haya la opción de, cuando aparezca una pandemia, tengamos la capacidad de enfrentarlo, ¿no? Pero eso implica que haya un acuerdo también con los otros países, porque nosotros no somos una isla, no somos autárquicos, ¿no? Entonces es importante que en este proyecto de plantas considerar un centro de investigación en la que se desarrolla la investigación, el desarrollo y la innovación de prototipos de vacunas, por ejemplo, luego la producción de la planta, la implementación de esta planta, la fabricación de vacunas, por ejemplo, que va a beneficiar a nuestra población. Y hay componentes que se han considerado, porque acá para hacer esto se formó una comisión multisectorial el año pasado que ha emitido ya un informe, y sobre esa base se está trabajando, ¿no? Esta recomendación incluye que para hacer una planta no es solamente la edificación, sino tenemos que tener el marco normativo, regulatorio. No tenemos gente que haya trabajado fabricando vacunas, hay que tener recursos humanos, hay que formar, y acá las universidades juegan un rol importante. La certificación de buenas prácticas de manufactura, que ahora es imprescindible, el apoyo internacional, la cadena de suministro, el financiamiento, la transferencia tecnológica y la infraestructura, ¿no? Todo esto en conjunto, todos son importantes componentes de este proyecto de planta de vacunas. Y lo que tenemos que destacar, que por qué tener una planta de vacunas,
porque debemos actuar con oportunidad y considerando no la rentabilidad económica, sino la rentabilidad social, para contar con vacunas oportunamente, ¿no? Por eso le decía, si tuviéramos una planta como la tuvimos en la producción de vacunas para la viruela, que es la única enfermedad que se ha erradicado en el mundo, el Perú tuvo una participación muy activa que nos dimos el lujo de exportar una vacuna liofilizada a Brasil, a Colombia, al Centroamérica, ¿no? Entonces, o sea, es posible hacerlo. Obviamente, es un reto importante que se está emprendiendo, considerando más que la rentabilidad económica, la rentabilidad social, ¿no? Y porque, por ejemplo, mientras se usaban ya las vacunas en el norte, en el caso del COVID en el hemisferio norte, acá se usaron meses después, eh, eh, y en ese periodo en el que, mientras se implementaba el uso de las vacunas acá, en Estados Unidos ya se estaba utilizando y hubieron muchos fallecidos porque no tuvimos la oportunidad de intervenir con vacunas. Entonces la disponibilidad de las vacunas es importante, sobre todo en condiciones como una pandemia. Eh, Hay candidatos de vacunas, como es que en la rabia hay otras alternativas a las que ya existían, la viruela del mono, la malaria, en el dengue actualmente la vacuna de Takeda, que es la principal candidata que ya Brasil lo está utilizando. En el Zika y chikungunya hay estudios todavía en fase 1, y la leptospirosis, que es un problema común también, y los cubanos tienen, pero esa vacuna no está comercializada, y el virus sincero respiratorio, que es algo que también ya está en fase de ensayo clínico. Entonces, la OMS lo que propone es poner fin a la desatención para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, estas 20 enfermedades deben ser afrontadas eh, porque tienen un impacto negativo en las comunidades más empobrecidas. Entonces, más de 1.000 millones de personas tienen consecuencias devastadoras, consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Entonces proponen 3 pilares, entre ellos la aceleración programática, significa cómo enfrentamos el diagnóstico y la medicación y la atención de los pacientes a través de estos programas, intensificar enfoques transversales con enfoques multisectoriales, como se tiene por lo menos en la política multisectorial del Ministerio de Salud, y modificar los modelos y las lógicas de funcionamiento para facilitar la implicación de los países. No significa que tenemos que trabajar en forma colaborativa. Y con este enfoque de una salud que considera que la salud humana no solo, el humano no solo es afectado de manera aislada, sino por su interacción con los animales y con el medio ambiente. Y este enfoque es importante ser considerado y también retomar lo que, y eso en el aspecto cultural de nuestra población, lo que era el agin causa, y no que es el buen vivir, y el agin causa implica un bienestar consigo mismo, en la familia, en el núcleo familiar, en la comunidad y sobre todo con el medio ambiente. Por eso es que los incas eran muy respetuosos del medio ambiente, los cerros eran sus apus y tenían pues una admiración por el sol y cuidaban muy bien el recurso hídrico. Y esto enmarcado también dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17. El 3 está enfocado en salud y bienestar. Sin embargo, si vemos todos los demás, como el acceso al agua, educación, alimentación y acceso al trabajo, protección del medio ambiente, todos los otros 16 objetivos también tienen que ver de alguna forma para mejorar el bienestar de las personas. De modo que este enfoque integral nos ayuda a tener una conceptualización mejor y que nuestras estrategias sean más integrales. El tema es cómo lo implementamos y le damos sostenibilidad, porque si nos podemos a revisar estas propuestas que vienen de Naciones Unidas, un acuerdo entre los líderes mundiales, pero que su aplicación es disímil en los países, y necesitamos hacer un esfuerzo para generar corrientes de opinión y tomar las decisiones más adecuadas que requiere nuestra población. Siguiendo el ejemplo de
de nuestros ancestros, digamos, de la medicina tropical, como Pasteur, Fleming, Yersin, Osvaldo Cruz, Roberto Koch, Carlos Chagas, que eran pues personas íntegras, que sus conocimientos se han servido para la salud pública, y la ventaja es que en esas épocas no había este, lo que actualmente hay, ¿no? Las transnacionales, acá si alguien descubría algo como el caso de Pastel, se podía compartir con todos los países del mundo y no había necesidad de patentes. El objetivo era salvar las vidas de las personas, ¿no? Con el conocimiento. Y en el Perú, obviamente, el Carrión, nuestra máxima expresión de esa entrega también por tratar de solucionar un problema. Hugo Peche, que es ahora el epónimo de nuestra sociedad, que nació el 17 de junio. Esperamos que ese día también nos juntemos para reflexionar y replantear lo que estamos haciendo y mejorar lo que ya lo venimos haciendo. Barton, que descubrió la batonera, y el doctor José Negra Ramírez, maestro de muchas generaciones, discípulo de Peche, quien también nos dejó muchos legados, ¿no? Bueno, solamente para terminar, esta es una fotito que la tomamos en una epidemia de dengue, fiebre amarilla en el BRAE, solo para decir que si hay una razón para vivir, casi siempre habrá un camino para llegar. Los logros y la felicidad florecerán a través de ese camino. Esto lo dice un tropicalista, y no soñemos solamente con el Q1, Q2, sino lo que hagamos por sí solo va a traer las publicaciones más famosas que se quieran, o el impacto, o la satisfacción. La mejor satisfacción que podamos tener es de que tengamos una razón para vivir, y creo que todos los tropicalistas hemos elegido ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Cabezas, por esa reflexión final y por todas las necesidades que tiene la medicina tropical y la lucha contra estas enfermedades desatendidas a nivel de salud pública también, ¿no? Eh, Al final vamos a responder algunas preguntas del público. Enseguida vamos a tener la segunda presentación a cargo de la doctora Valentina Alarcón Guisado.